Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, lo que sea. No sé la hora a la que ustedes me estén viendo, pero gracias. Gracias por estar aquí con un servidor. Gracias por permitirme estar aquí participando con ustedes de este conocimiento de lo que es precisamente la reencarnación. Mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de reencarnación y me da mucho gusto estar con ustedes aquí una vez más. Gracias por permitirme estar ahí en ese ambiente en el cual ustedes están y espero que este curso, esta clase número 11, sea de sumo provecho para todos ustedes, ¿sí? Y que puedan ustedes entender muchísimas de las cosas por las cuales nosotros estamos aquí trabajando afanosamente para que ustedes puedan llevar a cabo el aprendizaje más adecuado. En clase número 11, el día de hoy, nuestro tema es Akasha. ¿Qué son los registros acásicos? Y el objetivo de esta clase es que ustedes conozcan lo que son las memorias o registros acásicos, las memorias de vidas pasadas. Hola, mi nombre es Genaro Rocha, aquí estoy con ustedes. Gracias por estar con un servidor, gracias por estar aquí una vez más, permitiéndome llevar a cabo esta labor tan grande que es darles su clase, su curso, para que ustedes puedan verdaderamente, pues, aprender, entender de dónde venimos, por qué venimos, a qué venimos y cómo es que nosotros venimos. Así es que pues aquí estamos. Y una de las fases más importantes que nosotros tenemos en este aspecto pues es precisamente el conocer, el saber si todo lo que nosotros hacemos se queda resguardado en algún lugar, si se queda el registro verdaderamente, si aprendemos o no aprendemos todo lo que venimos a vivir, y si todo lo que vivimos verdaderamente sirve para algo, o sea, porque a final de cuentas, tanto estamos haciendo, que ya no sabemos si verdaderamente nos va a servir de algo o en el momento que llegue nuestra trascendencia, ¿qué? Eh, ¿Qué? O sea, todo lo que viví, todas las emociones que conocí, todo lo que hice o no hice, todo lo que conocí, la gente con la que me relacioné, los actos que hubo, etcétera. Ya sé que las cuestiones materiales no me las voy a llevar, ya sé que lo poco, mucho o nada que llegue a tener acumulado en el transcurso de mi existencia, de mi encarnación, pues no me lo voy a llevar porque las cuestiones materiales pertenecen al mundo material y en el mundo material se quedan. Pero sí lo que guardo como un tesoro en un momento dado es lo que aprendí, lo que hice y también lo que no hice, mis emociones, principalmente clasificadas en cuatro aspectos que son los odios, los rencores, los resentimientos, pero muchísimo más los remordimientos. Los momentos felices quedan ahí. Aprendo lo que es el amor, aprendo lo que es la alegría, pero principalmente lo que es el amor porque es el único sentimiento que existe en realidad. No existe ningún otro sentimiento, los demás son simple y sencillamente emociones. Y esas emociones son las que marcan mi aprendizaje o no aprendizaje. Entonces, pues definitivamente lo que yo voy a tener que valorar en el momento que me encuentre ya en la fuente de la contemplación conmigo mismo, analizando qué fue lo que viví, si fue de provecho o no fue de provecho. Y ahí, en la fuente de la contemplación, estaré decidiendo qué cosas me sirven para guardarlas
como un aprendizaje y cuáles voy a tener que volver a vivir porque no las aprendí o porque no me fueron de provecho y tengo que volverlas a conocer porque pues algunas emociones obviamente pues aparentemente que no me sirven, sí me sirven, solamente que no las estoy aprendiendo como debe de ser. Pero para que eso suceda, bueno, pues efectivamente existe un lugar en donde se van a quedar almacenadas todas mis memorias de todo aquello que yo he ido aprendiendo, pero también igual todo lo que no he aprendido y que pues se va llevando un registro de qué me falta o qué tengo que modificar para verdaderamente aprender. Y ese lugar se llama Akasha. Vamos a enfocar. Les decía, esta es su clase número 11, ¿sí? Y el tema es Akasha. ¿Qué son los registros acásicos? Bueno, pues resulta que efectivamente, así como en la actualidad tenemos un concepto en cuanto a lo que es todo lo que utilizamos, el celular, la computadora, nuestra manera de comunicarnos con otras personas, a través de los medios, etcétera. Un lugar en donde se almacena todo, y aunque ustedes no lo crean, todo lo que están ustedes haciendo, todos los mensajes que envían, todos los mensajes que contestan, todas las imágenes que ustedes ven, todos los lugares a donde ustedes se mueven, etcétera, todo queda registrado en un lugar llamado o conocido como la nube. Y esto, pues vamos a tenerlo en mente de aquí en adelante. Pero primeramente, ¿qué es un registro? Pensamos por un instante en el registro civil de las personas. Es un lugar donde se guardan las informaciones de cada persona desde que tiene una vida en este plano y debe complementar con las leyes terrestres de tercera dimensión. Según el Código Civil o el sitio de registro nacional, este sistema se basa en el hecho jurídico del nacimiento que da origen a la personalidad, al estado civil y a varios derechos y obligaciones. En el hecho jurídico de la muerte que extingue la personalidad dando origen a los derechos sucesorios y a otros derechos y obligaciones, bueno, pues es necesario tener precisamente una identidad plenamente oficial para que cualquier tipo de trámite que nosotros querramos hacer, pues se lleve a cabo. Entonces, la pregunta que surge en el registro acásico, que se asienta todo eso y mucho más, por eso, cuando accedemos a una lectura o apertura, obtenemos información de distintos estados de conciencia del alma, donde ha viajado, transformado, estancado, trascendido aquellos códigos que son de gran importancia a la hora de despertar en un camino espiritual. Por eso es por lo que decía entonces la siguiente pregunta. ¿Es Akasha la primera y última estación? No es ahí donde nosotros vamos a vivir el resto de nuestra eternidad. Akasha es una sustancia sagrada, existe antes que todo haya sido creado. Es el espacio mismo donde se confieren las experiencias más esenciales y espirituales. Es la sustancia primordial a través de la cual todo ha sido creado. La palabra Akasha viene de Akasa y significa lo eterno. Según el Según el glosario sánscrito, Akasha es la tattva que va de la posibilidad de que el sonido se manifieste. Tattva es una esencia o una sustancia y pertenecería a uno de los 24 principios de la evolución cósmica, la cual no es nuestro tema en este estudio para nada.
En sánscrito esta palabra significa espacio, como el primer elemento de la creación. Es la energía esencial de lo que fue, es y será. Es aquello que nunca muere y se transforma eternamente. Es la sustancia creativa y generadora de los universos existentes en el espacio. Todo queda registrado y grabado en el éter, en el corazón o núcleo de la akasha. Esta energía es inmaculada y sutil. Entonces, lo que tenemos nosotros, ¿qué es el registro acásico? El registro acásico es el que guarda la información de las transformaciones y la experiencia de vida que cada persona ha elegido para su evolución y su aprendizaje. Los registros acásicos, quiero que entiendan bien esto porque esta es la base de todo, los registros acásicos son los registros del viaje de un espíritu cuando atraviesa el espacio-tiempo material a inmaterial. Algunas personas creen que son la mente fotográfica de Dios o la diapositiva divina que muta a cada momento. Como impresiones espirituales a todo color que ahí se graban. O sea, hagan de cuenta que es un disco duro en el cual se está almacenando todo lo que nosotros vivimos y para ser transferido después precisamente a la nube. Algo que distingue esta idea de otras técnicas es que se basa en el desarrollo espiritual al elevar la vibración del paciente lo máximo posible. Y también del lugar donde se realiza la consulta. En efecto, el registro acásico siempre ofrece un mensaje positivo, alentador y de cambio de conciencia con el fin de que pueda despertarse el Dios interno que todos llevamos dentro y así vehiculizar más nítidamente el gran camino del héroe espiritual. ¿A qué me refiero? Bueno, es muy importante que todo lo que nosotros estamos aprendiendo, como si estuviéramos en la escuela y que nos obligan en un momento dado a estar plenamente conscientes de lo que se nos está enseñando, bueno, pues a nosotros nos sirve como si precisamente en la escuela nos fueran a hacer un examen de aprovechamiento en el cual se dijera si aprendiste o no aprendiste y qué calificación mereces. Aunque aquí no nos vamos a llevar ninguna calificación, abran la toma. Aunque aquí no nos vamos a llevar ninguna calificación, la verdad es que nosotros mismos vamos a evaluar, porque entendamos ya definitivamente una cosa, nadie nos va a juzgar, nadie nos va a decir es esto o es lo otro, pues te equivocaste aquí o te equivocaste allá, no, nada. Nosotros, cuando entremos a la fuente de la contemplación, solos, y veamos transcurrir todo lo que sucedió en nuestra vida, toda la gente con la que tuvimos algo que ver, etcétera, vamos a ir analizando punto por punto, momento por momento. Al fin y al cabo tenemos una eternidad para verlo todo. Y vamos a decidir qué fue muy provechoso y qué necesito repetir porque no lo aprendí. Y al momento de decir no lo aprendí, quiere decir que tuve un problema que no supe solucionar o algo que hice que no quiero que se quede así y lo tengo que solucionar o remediar o resarcir. Si es que dañé a alguien con un acto que no estaba predestinado que yo lo hiciera, pues entonces tengo que resarcir el daño que hice. Pero así también aquello que no quise vivir, pues lo voy a tener que volver a vivir. La semana pasada hablábamos acerca de que
en el momento que nosotros somos espíritus y que ahí mismo, en esa misma fuente de la contemplación, ya no estamos solos, sino de que ya están con nosotros nuestros guías espirituales, nuestros maestros, etcétera, ¿sí? Los supervisores, los directores generales, etcétera. Ya están ahí. Sabemos que están ahí, a veces no los podemos percibir, están así a un lado de nosotros porque son vibraciones muy altas, ¿sí? Están al tanto de qué es lo que yo estoy escogiendo vivir y ellos lo que hacen simple y sencillamente es coordinar que todo lo que yo estoy escogiendo vivir, pues encaje en el engranaje de todas las demás vidas que van a atravesar por mi nueva estadía en una nueva encarnación. Entonces, para que esto suceda y esta obra de teatro se pueda llevar a cabo, pues el guión se tiene que presentar y los maestros, los directores, son los que deciden esto sí, esto todavía no, esto, pero además falta esto, pero nosotros decidimos si de eso que dice el director, además falta esto, yo decido si lo quiero vivir ahorita o lo sigo dejando para una encarnación posterior. Ajá. Entonces, de todo esto que yo tengo ahí, no solamente es el acceso a lo que acabo de vivir, sino es el acceso a la nube, a la caja, para jalar de ahí todas las memorias que están reservando aprendizajes que no he llevado a cabo, daños que no he resarcido, en fin, para integrarlas en mi nueva encarnación. Y una vez que ya las tengo ahí, que ya tengo armado, a lo que viene es precisamente a la firma de los contratos espirituales con toda esa gente con la que voy a tener relación de una o de otra forma. Con todos los que van a atravesar en mi vida en un momento específico. Nadie llega antes, nadie llega después, nadie aparece por casualidad en mi encarnación. Todo está perfectamente programado. ¿En qué momento debe de aparecer cada persona que va a estar en mi vida? ¿Y para qué? Porque ese es el objetivo. El contrato no es nada más el hecho de que aparezcan, sino de qué papel van a jugar, qué es lo que me van a enseñar, pero también igual, qué es lo que yo les voy a enseñar. Porque no se trata nada más del hecho de, pues, pues qué padre, fulanita o fulanito me caen muy bien y quiero que estén en mi vida. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos realicen en tu vida? Entonces resulta que de la nube jalo la información, o sea, de la caja jalo la información y sale lo siguiente. Quiero resarcir un posible daño que hice. O quiero que él ahora sienta lo que yo sentí con lo que me hizo. No es un desquite, no. Simple y sencillamente es un acuerdo que ya había previo desde encarnaciones anteriores en que él me la iba a aplicar para después él recibir, porque yo necesitaba aprender primero, porque yo no había, nunca había hecho eso, tenía yo que aprenderlo, ¿sí? Ahora, como ya sé de lo que se trata, ahora se la voy a aplicar para que él sienta también lo mismo que me hizo a mí en esta o en alguna encarnación anterior, como lo dice el Ho'oponopono. Acuérdense de lo que dice. Nadie te ha hecho daño, nadie te está aplicando absolutamente nada de daño y lo único que está sucediendo es de que cada persona que aparece en tu vida te está regresando todo lo que tú le has hecho en esta o en una existencia anterior. De eso es de lo que se trata el Ho'oponopono. O sea, ¿cómo podemos nosotros en un momento dado
saber y estar conscientes de qué es lo que nosotros hemos estado aplicando. Y precisamente para eso, pues es por lo que nosotros necesitamos hacer esa concientización de qué es lo que nosotros estamos trabajando. Vamos a enfocar. ¿Qué es entonces el registro acásico? El registro acásico es el que guarda la información de las transformaciones y las experiencias de vida que cada persona ha elegido para su evolución y su aprendizaje. Los registros acásicos son los registros del viaje de un alma cuando atraviesa el espacio-tiempo material e inmaterial. Algunas personas creen que son la mente fotográfica de Dios o la diapositiva divina que muta a cada momento como impresiones espirituales a todo color que ahí se graban. Algo que distingue esta técnica de otras técnicas es que se basa en el desarrollo espiritual. Al elevar la vibración del registro acásico siempre ofrece un mensaje positivo, alentador y de cambio de conciencia, con el fin de que pueda despertarse el Dios interno y así vehiculizar más nítidamente el gran camino del héroe espiritual. ¿Intervienen los chakras en esta técnica? Es una pregunta que siempre nos hemos hecho. Y la verdad es que si bien en la sesión, cuando estamos en terapia, bueno, en lo particular yo haciéndole terapia a alguien, no que me estén haciendo terapia a mí, sino haciéndole terapia a alguien, como en la mayoría de las técnicas relacionadas con bajadas de información y sanación, intervienen dos chakras específicos, que son los chakras superiores, que es necesario que se encuentren activos, el coronario y el cardíaco, recuerden. El primero está sobre de la cabeza, de cara al cielo, el único ubicado de manera horizontal, y es la llave de acceso hacia otras dimensiones del ser, porque cuando en un momento dado, sin ser una terapia de regresión, cuando estoy haciendo terapia y que realizo precisamente el masaje de los pies al inicio y que se llama reflexología, obviamente se están abriendo canales energéticos de muy diversas índoles, y entonces resulta que para cuando ya estamos en plena terapia, el paciente empieza a referir cómo empieza a visualizar cosas que no puede explicarse. Ajá. Entonces, el primero de estos chakras que está sobre de la cabeza de cara al cielo es el único que está así, en forma horizontal. El segundo es el cardíaco, que se ubica a la altura del corazón. Es el chakra más importante, dado el que contiene la divina llama de Dios y del Dios interno. Por lo tanto, la información a la cual se tiene acceso en el proceso de la lectura de los registros es recibida a través del chakra coronario y sostenida por el chakra cardíaco. Es fundamental que suceda de esta manera, porque sin esfuerzo recibimos códigos de otras esferas superiores y los entregamos como mensajes desde el corazón. Todo resuena en esa vibración de pura armonía y de paz con el espíritu. Y de esto pues quiero comentarles una cosa. A ver, abran. Miren, los registros acásicos no solamente son nuestros propios registros, o sea, sí tenemos ese nicho en el cual están guardados todos nuestros recuerdos, sí, ok, perfecto. Pero resulta que en sí la nube, hablando en términos de tecnología actual, no solamente nos permite acceder a nuestros propios archivos. Resulta que la entrada o el buscador, como si fuera un buscador de internet como el Google, resulta que
me da acceso, me permite acceder a información de otras índoles, informaciones generales. Y esto puede ser a través de la terapia, puede ser a través de meditación, puede ser a través del sueño, puede ser a través de muchas cosas y de muy diversas índoles. Pero el problema que tenemos nosotros para poder entender esto es que en muchas ocasiones no tenemos ni la más remota idea de cómo es que se nos ocurrió algo. No, no se te ocurre. Estás accediendo a través de tu séptimo chakra y del cuarto, o sea, el cardíaco y el coronario. Estás accediendo precisamente a el hecho de información que tú requieres, pero que lo está manejando tu inconsciente. Tu inconsciente sí tiene contacto directo. Hagan de cuenta que es una especie de Bluetooth, ¿sí? Que tiene contacto directo precisamente con la nube. Uh-huh. Entonces, cuando mi inconsciente siente o decide que necesita cierto tipo de información, la accede, ¿sí? Pero les decía y les comento, no solamente accedemos a la información que está nuestra guardada ahí, sino también igual a mucha más información. Y hay dos casos específicos, tres casos de específicos de científicos que revelaron antes de trascender que la información les venía casi de la nada, como si fuera una especie de, como de inspiración, ¿sí? Pero siempre de ellos tres fue a través de una ensoñación. ¿A qué me refiero con una ensoñación? Fue a través del sueño y a través de un desdoblamiento, en donde ellos tuvieron acceso directo, ¿sí?, a donde se encontraba la información que ellos necesitaban para poder desarrollar lo que desarrollaron. Y uno de ellos fue precisamente Nikola Tesla. Otro fue Ramanujan, ese famoso matemático hindú. Y el otro fue Albert Einstein, ¿sí? Albert Einstein ya desde un inicio decía que él meditaba todos los días, ¿sí?, en la solución de los problemas matemáticos y de repente, como si fuera sacado de la nada o de una chistera, le aparecían las fórmulas que él tenía que desarrollar. Entonces, ya una vez que despertaba, él se ponía a trabajar inmediatamente con lo que había soñado, entre comillas, ¿sí? Y sacaba, y le daba. Otro, Nikola Tesla, él aprendió el arte de la meditación desde muy joven, no cuando ya estaba en Estados Unidos, sino recuerden que él era de origen serbio. Entonces, antes de que viajara hacia Estados Unidos, él practicó la meditación y entonces de la meditación de repente él veía una necesidad e inmediatamente encontraba cómo solucionarla, ¿sí? Entonces cuando ya estaba en la práctica y veía la necesidad, a él se le ocurría hacer X cosa, pero después pasaba el tiempo y entonces él se daba cuenta que efectivamente lo que él obtenía de la meditación, esa información que él obtenía de la meditación, era muchas ocasiones con respecto, o información con respecto al problema específico que él estaba tratando de resolver en un momento dado. Y sí, efectivamente, esto empezó a ocurrir tan a menudo que Nikola Tesla, hasta la actualidad, hasta la actualidad, es el más grande inventor que ha habido en la historia moderna. ¿Por qué? Porque gracias a él tenemos toda la red eléctrica, tenemos muchísimas cosas en cuanto a lo que es los sistemas energéticos, objetos, etcétera, muchos inventos que tienen mucho que ver precisamente con la generación y utilización de lo que es la energía.
Por ejemplo, el aparato que tenemos nosotros en consultorio que se utiliza para proporcionar ozono al cuerpo dentro de lo que es la terapia y realimentar tejidos internos, etcétera, utiliza algo que se conoce con el nombre de bobina de Tesla. Y esa bobina de Tesla lo que hace es ionizar el aire, ¿sí? Desprender el hidrógeno y absorber lo que es el oxígeno, convirtiéndolo en una molécula de O3, que es ozono, impregnándola en la piel para que precisamente quien recibe esta aplicación pueda ver regenerados sus tejidos, tanto la piel como los tejidos internos, de donde se estén aplicando. Entonces este invento, pues se llama bobina de Tesla. Él lo llevó a la práctica consigo mismo, solamente que no lo sabía, no sabía cómo estaba la situación. Entonces, al prender la bobina, que no era el objeto pequeño como el que tenemos ahora, porque después ya lo fue modificando hasta empequeñecerlo, sino era un gran generador de energía que estaba sobre de una plancha metálica a la cual él se tenía que subir precisamente para poder echarla a andar y hacerla funcionar. Se suponía que esta bobina lo que iba a hacer era transformar la energía de corriente continua a corriente alterna. Eso era lo que él estaba buscando. Pero al echarla a andar, tuvo una sobrecarga energética, porque todavía no sabía controlarlo, que arruinó la red eléctrica reciente que ya había en ese lugar en donde vivía, ¿sí? Basado precisamente en los desarrollos que había hecho Thomas Alva Edison en cuanto a lo que era el foco, ¿sí? Y Thomas Alva Edison, bueno, lo que utilizaba pues era la corriente continua, no la corriente alterna. Entonces él lo que estaba buscando era cómo convertir precisamente la corriente continua en corriente alterna, ¿sí? Y después de que sucedió todo esto, a él le vino un ataque de diarrea. Un ataque de diarrea, pero no supo, pensó que era por la emoción del coraje que había hecho, porque había fallado y porque había provocado ese tipo de desperfectos en toda la red eléctrica. Bueno, pues ni modo, tuvo que pagarlo, tuvo que resarcir el error que había cometido. Afortunadamente en ese momento sí tenía capital. Pero resulta que ya una vez que reparó todo esto, nuevamente lo echó a andar, funcionó, pero otra vez él estaba sobre de la plancha. Y entonces volvió a ocurrir de que de pronto, estando ahí, tuvo que apagar la máquina porque le dieron muchas ganas de ir al baño y otra vez tuvo diarrea. Entonces esto ya le empezó a llamar la atención, dice, ok, el otro día le eché la culpa a tal alimento, pero ahora ¿cuál? Siguió creyendo eso. Bueno, en días posteriores siguió utilizando la máquina, pero igual continuó con la diarrea. Entonces dijo, bueno, esto ya es algo que ya no va, o sea que... Entonces empezó a correlacionar, dejó pasar días sin prender la máquina y durante esos días no tuvo diarrea. Volvía a utilizar la máquina y volvía a tener diarrea, aunque ya en menor grado. Entonces empezó a relacionar esto y se dio cuenta que la bobina que había desarrollado purificaba su cuerpo y su cuerpo arrojaba todas las toxinas que tenía. Entonces él se dio cuenta que esto era bastante benéfico y lo empezó a modificar y efectivamente el señor desarrolló la bobina de Tesla y se dio cuenta que era curativa, ¿sí? Y el objeto, el aparato en sí, lo empezó a producir, contrató a unos ingenieros para que lo produjeran en masa, ¿sí? Y lo empezaron a producir. De esto, un aparato como el que él diseñó, hecho por él mismo, de los aparatos piloto para la producción en masa, resulta que se lo regaló a un amigo de él, a un muy buen amigo de él, que por cierto,
uno de sus mejores amigos era el escritor de la novela Huckleberry Finn, ¿sí? Y al cual invitó a una sesión con esa máquina, con esa bobina y varias personas más, y efectivamente cuando terminó de hacerles sentir o ponerlos ahí en la plataforma donde estaba la máquina, ¿sí? Al apagar la bobina, pues estos señores agarraron y empezaron a sentir así como que, espérame tantito, se me acaba de soltar el intestino, me acaba de dar diarrea, y tuvieron que hacer cola para entrar a los baños. Bueno, entonces ahí corroboró, entonces le decía a este señor que escribió Huckleberry Finn, ¿qué fue lo que nos hiciste? Dice, es un efecto purificador que tiene la máquina sobre el cuerpo. Siguieron aplicándosela y cuando ya no provocaba ese tipo de efecto, pues dijeron, pues ya estamos totalmente desintoxicados, ya no tenemos nada en nuestro cuerpo. Eran 4 invitados contando a este escritor y Nicola. Cinco personas. Estas 5 personas estuvieron totalmente libres de enfermedad desde el año de 1892 hasta 1897. 5 años donde no les pegó ni una gripe, ni una diarrea, ninguna infección, ni nada, absolutamente nada de afecciones. Absolutamente nada. ¿Sí? Entonces esto, pues Nicola pues, se dio cuenta que esto era bastante benéfico. Y entonces uno de esos aparatos se lo regaló a un amigo de él, y pues este amigo se lo heredó a su hijo, el hijo se lo heredó a su otro hijo, y así sucesivamente. El caso está que ese aparato apareció en el programa de The History Channel, donde una chica lo estaba tratando de vender porque había sido de su padre. Su padre lo había heredado de su abuelo y su abuelo lo había heredado de su bisabuelo, y ese bisabuelo es el que había tenido contacto precisamente con Nikola Tesla. Entonces resulta que el aparato sigue siendo exactamente igual a los que están haciendo hoy en día. La bobina de Tesla que desarrolló precisamente Nikola Tesla es exactamente igual a la bobina que hoy se produce, y los aplicadores siguen siendo exactamente iguales. Así es que hoy en día hay muchas personas que fabrican este tipo de aparato y creen que están descubriendo el hilo negro, y lo único que hacen es simple y sencillamente aplicar algo que tiene 120 años, 120 ya va para 130 años de haberse producido. ¿Y todo por qué? Porque Nikola Tesla, tratando de solucionar un problema, solucionó otro, pero de acuerdo a lo que él consiguió de información de la nube, o sea, de los registros acásicos. Otro de los científicos que estoy mencionando, que es Ramanujan, que era un joven matemático que no había estudiado ninguna otra cosa en la India, fue invitado precisamente para ir a la academia, a Real Academia de las Ciencias en Cambridge, ahí en Inglaterra. Y resulta que este muchacho tenía fascinados, muy por debajo de la mesa, a todos los científicos, a todos los matemáticos que estaban ahí en esa academia. Bueno, pues resulta que este muchacho, independientemente de todo lo que sucedió con él, porque desgraciadamente falleció bastante joven de tuberculosis, este muchacho lo que hacía es que en su accionar, al estar trabajando con números, de repente se le empezaban a venir, y decía él que era como si alguien le estuviera dictando, y empezaba a escribir como loco, y fórmulas de esto y fórmulas del otro, y llenaba páginas y páginas y pizarrones y todo lo que se le iba viniendo, ¿sí? Porque su inconsciente, ¿sí? En realidad, o sea, eso era lo que verdaderamente sucedía, que su inconsciente estaba conectado precisamente con los registros acásicos, o sea, con la nube. O sea, es como si nosotros hubiésemos tenido una máquina de estas conectada precisamente con la nube, en el internet, con su Gmail o con su
Outlook o lo que ustedes quieran, ¿sí? O el Wikipedia, vayan ustedes a saber de dónde ustedes están bajando información para hacer un trabajo en específico. Ujú. Y que una vez bajando esa información, por ejemplo, el YouTube que tiene tantísimos tutoriales para hacer lo que a ustedes ni siquiera se les ha ocurrido hacer. Ujú. Cómo hacer y deshacer lo que ustedes quieran. Ahí está en YouTube, ahí están todos los tutoriales. Bueno, pues hagan de cuenta que Ramanujan precisamente accedía a los tutoriales y hacía o sacaba las grandes fórmulas que dejaron pie al desarrollo de lo que son la teoría de los agujeros negros que desarrolló Stephen Hawking. Stephen Hawking siguió toda la enseñanza que dejó Ramanujan, a pesar de ser nada más matemático, todo lo que desarrolló quedó plasmado de cómo funciona una supernova, desde cómo es una estrella normal hasta cómo queda una supernova ya formando una enana blanca que se convierte en un cuasar por la velocidad a la que está girando y que no es un cuerpo más allá de 25 kilómetros de diámetro. ¿Mm? Y que está girando enormemente a una velocidad, y, o sea, no tenemos una idea de la velocidad a la que está girando, se le llama spin, ¿sí? Y está conformada de neutrones. Pero según los cálculos de Ramanujan, fíjense bien, según los cálculos de Ramanujan, la velocidad a la cual estaba girando llegaba el momento que no permitía que la luz saliera de él. Y llegaba el momento que era tan increíblemente rápido el giro que tenía que se convertía en un agujero negro, nada más que en ese momento Ramanujan todavía ahí sí no entendió el concepto de lo que es un agujero negro, pero sí expresó y dejó todo el modelo de cómo funciona una estrella de neutrones, que es ese objeto de 25 kilómetros de diámetro, que está girando a una velocidad incalculable y que lo único que está emitiendo es radiación, y por eso cuando enfocan con radiotelescopios a ese tipo de estrellas, lo único que se escucha es la estática, o bueno, el ruido del... Así se escucha. En el altavoz, de acuerdo a lo que está recibiendo la antena parabólica, así se escucha. Permanente, constante, cada, ¿sí? Es un giro o un conjunto de giros de parte de esa estrella. ¿Pueden ustedes imaginarse un objeto de 25 kilómetros de diámetro girando a una velocidad que ni siquiera pueden ustedes contarla? Bueno, pues él dejó establecido esto. ¿De dónde lo consiguió? ¿Cómo lo supo? Si no había telescopios de antena parabólica, no había los telescopios como los que hubo, ¿qué sería? Como unos 10 o 15 años después de que él trascendió y que le funcionaron mucho a Hubble. Edwin Hubble, que le dio el nombre precisamente al telescopio que acaban de descontinuar en la NASA, que durante décadas nos permitió ver las grandes maravillas del universo. Bueno, el telescopio Hubble, ¿sí? Bueno, pues el nombre Hubble le pertenecía precisamente a un científico que en los años 30 desarrolló la teoría de lo que es el corrimiento al rojo, o sea, el espectro lumínico que genera cada estrella de acuerdo a la distancia que tiene, y así se pudo corroborar la distancia que hay entre nuestro planeta y los diversos objetos que hay alrededor, no solamente las estrellas, sino también igual a qué distancia está verdaderamente la Luna, a qué distancia está verdaderamente este, Júpiter o Marte, Venus, el Sol mismo, ¿no? Ajá, bueno, entonces resulta que sí, efectivamente, nosotros podemos acceder a ese tipo de información gracias a los datos que dejó Ramanujan, pero Ramanujan
le llovía su subconsciente, o bueno, su inconsciente se conectaba con la Akasha y le llovía la información. ¿A ti te ha pasado igual? ¿Has tenido algo así llamado corazonada? Estamos hablando de que el cuarto y el séptimo chakra son los que están conectados para ese tipo de cosas. Y muchísima gente, cuando está por tomar una decisión, agarra y dice, ¿sabes qué? No, esto me está dando una corazonada de que no lo haga o sí lo haga, dependiendo, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a esa corazonada, de acuerdo ¿cómo decirle? A esa ocurrencia, ¿sí? Hacen las cosas, hacen las cosas. Quizá en un momento dado puede estar diciendo que sí le atinó, y si no le atinó, si no hizo las cosas como debía, bueno, pues quizá a lo mejor igual y estamos hablando de que hizo caso omiso, y cuando ya no salen las cosas, agarra y dice, ¿por qué no le hice caso a mi corazonada? Algo me decía que esto no, algo me decía que esto no debía de ser, algo me decía que esto no debe de pasar, etcétera. Entonces, eso es lo que llega a suceder. ¿Cómo puede ser posible que nuestro razonamiento se vea tan increíblemente afectado por algo que no sabemos de dónde viene? Bueno, sigamos enfocados. ¿El registro acásico funciona como videncia o telepatía? Es otra pregunta que nos hemos hecho. Y con el fin de conocer cómo funciona el registro acásico, comencemos por entender qué es en esencia. Vamos a definir lo que no es. Aquello con lo que se le confunde, lo que lo lleva a un terreno poco serio. O sea, hay muy poca gente que cree en esto. Sabemos que esto, bueno, ahora con todos estos estudios que traemos encima, pues sabemos que es verdad. Sí, al menos los que estudiamos este tipo de teoría, la teoría de la reencarnación, sabemos que es verdad. Pero hay muchísima gente que aún a pesar de que está dentro del ámbito del holismo, sí, del mundo holístico, no cree. O sea, yo no sé cómo pueden estar dentro del ámbito holístico si no creen precisamente en los registros acásicos. Pero bueno, en primer lugar no se trata de una lectura psíquica. Para nada, no, eso debemos de evitarlo, debemos de quitarlo de nuestra mente. En segundo lugar, no es un fenómeno telepático, porque no nos está llegando por telepatía, para nada, porque la telepatía ocurre con una conexión que se realiza de una mente a otra, o sea, no nos están transfiriendo el comentario ni el conocimiento a través de una comunicación entre una mente y otra, o de la mente de ustedes con la mente de otra persona. Eso es a lo que se le llama telepatía. No, para nada. Entonces, los participantes deben de estar en una receptividad absoluta y total para que el fenómeno pueda suceder. ¿Cuál es la diferencia entre el registro acásico y la técnica de regresiones a vidas pasadas? El registro acásico suele confundirse con la terapia de regresión a vidas pasadas, y si bien es la técnica que más se le asemeja, tampoco es igual, definitivamente. En la regresión se induce al consultante para que responda, para que responda a ciertas preguntas y estímulos, y al ser y el ser viaja realmente a otros mundos para obtener información. Entonces aquí es válido en un momento dado que ustedes pudiesen llegar a tener acceso a información general.
Estamos hablando de que esta información general es precisamente toda esta información que se encuentra ahí en la nube. Ay, perdón. Ajá. Toda esta información que se encuentra ahí en la nube. Entonces, la verdad es que no es absolutamente para nada prohibitivo entrar a ese lugar. O sea, aquí en el ámbito de tercera dimensión, perdón, ya moví la cámara. Ay, bueno, en fin. Aquí en el ámbito de tercera dimensión, por una cuestión de privacidad, por una cuestión legal, más bien, perdón, es que necesito ver si moví la cámara. Bueno, ok, ya está ahí. Perdón, ¿eh? Por una cuestión de legalidad, hoy en donde quiera, precisamente relacionado con el ámbito de la nube, relacionado con el ámbito de los datos personales que tienen de nosotros en todas esas instituciones financieras a las cuales estamos afiliados, llámese bancos, llámese créditos, llámese, ¿qué más? El INE, o sea, lo del registro de población para votar, no sé, o sea, todas las empresas donde requieren de nuestros datos siempre aparece una leyenda, políticas de privacidad. Consulte nuestra página fulana de tal para que vea lo que son nuestras políticas de privacidad. La verdad, meterse ahí da hueva, ¿sí? Da hueva. ¿Por qué? Porque en un momento dado, ¿de qué se trata eso? Es de cómo las empresas o instituciones en donde nos piden nuestros datos tienen como obligatoriedad legal el resguardar esos datos, no proporcionárselos a nadie, aunque sabemos que nadie lo obedece, que todo el mundo comercia las relaciones de las relaciones de datos personales y todo ese tipo de rollos. ¿Para qué le hacemos al cuento? O sea, sabemos que es real. Entonces resulta que precisamente cuando nuestros conocimientos pasan hacia la nube, ahí no es así. Porque ¿a quién perjudicamos? No perjudicamos absolutamente a nadie en un momento dado. ¿Por qué? Porque las memorias que estamos subiendo hacia la nube, o sea, hacia el Akasha, ¿sí? Son memorias que puede adquirir, o bueno, puede accesar quien sea, porque ahí hay conocimiento. Ahí hay conocimiento. Entonces, si en un momento dado yo lo que he venido desarrollando, alguien, o sea, yo estoy consciente de que todo eso se ha ido acumulando allá, no aquí, ¿sí? Allá. Entonces, si alguien lo quiere accesar, lo va a poder accesar. ¿Quién es? ¿Quién sabe? No importa, quién sea. Si lo que estoy viviendo le sirve a alguien, si las memorias que estoy dejando acerca de lo que fue mi paso por este mundo material en esta encarnación le sirve a alguien y con lo que yo estoy diciendo cree que puede desarrollar algo, pues adelante, qué padre. Para mí sería un orgullo saber que el conocimiento que tengo ahí acumulado a alguien le va a servir de algo. Pero igual, o sea, si yo quiero acceder a las memorias de alguien, pues lo voy a poder hacer. No hay nada que me lo vaya a impedir. Entonces, eso es algo maravilloso porque efectivamente tenemos toda todo un banco de datos increíble ahí metido, generado en todos y cada uno de los momentos de mis distintas encarnaciones. Eso es de lo que se va a tratar. El tema hoy quizás sea muy poquito porque la verdad, o sea, está muy sencillito el tema, pero es muy importante. Es muy importante que nosotros entendamos que todo lo que estamos viviendo, todo, absolutamente todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Se queda registrado y al quedarse registrado ahí en ese lugar que se llama Akasha, ¿sí? Bueno, pues precisamente esos registros son aprendizajes que los va a poder accesar cualquier otra persona sin ni siquiera perjudicar a nadie.
absolutamente a nadie. Por eso son en la nube el conocimiento general, ¿sí? Acumulado de todos, no solamente los que estamos encarnados aquí, sino de todas nuestras encarnaciones a lo largo, desde que llegamos por primera vez a este planeta. Desde entonces. Y así como funciona para nosotros, así funciona en la generalidad para toda la creación. Lo que hacen o dejan de hacer todos los seres que habitan en este universo y en toda la creación están dejando ahí todo su cúmulo de conocimientos y aprendizajes una vez más, una y otra vez, una y otra vez. No, imagínense, si aquí tan solo para accesar precisamente al la computadora, la supercomputadora que maneja el internet, ¿nunca se han preguntado ustedes por qué razón las autoridades saben todo de nosotros? Nunca se han preguntado, nunca se han puesto a analizar que todo lo que hacen con el celular, de todo se enteran estos cuates. Mensajes que envían, mensajes que reciben por escrito, por voz, llamadas que realizan, fotos que accesan, fotos que publican, etcétera. Y hay gente que de pronto no tiene línea y cuando la accesan o van al servicio al cliente y le preguntan ahí al técnico, oiga, ¿qué pasa con mi teléfono? Mi teléfono sí funciona y tengo los pagos al día, ¿por qué no tengo tal servicio? A ver, algo hizo usted, algo mensajeó usted que le cancelaron su WhatsApp o le cancelaron su Facebook o le cancelaron X cosa por haber publicado o dicho X cosa. Ya es cuando uno se entera, ¿sí? Piensa uno que lo que uno comenta directamente, vamos a suponer que yo me mensajeo con mi hermano, ¿sí? Y lo que me estoy diciendo con él, creo que es un secreto, pero es un mensaje que me los revisan todos, pero de verdad, en serio. YouTube, para que yo suba el video, primero lo descarga. Y la descarga no se lleva ni 10 minutos. La verdad, ni 10 minutos. Pero para que lo procese y lo publique, lo revisan casi cuadro por cuadro porque hay gente en algún lugar que lo está revisando que no haya uno dicho alguna tontería. ¿Sí? Entonces, se tarda. Y muchas ocasiones para que el proceso de validación de un video en el YouTube se dé, se tarda a veces el mismo tiempo, ya una vez habiendo subido el video a la nube, ¿sí? Bueno, pues resulta que el YouTube empieza a revisar casi cuadro por cuadro, así, de verdad, porque es lento, pero lento para revisar un video. Y si encuentra un detallito ahí, ¡zas!, te manda un mensaje a tu WhatsApp, te manda un mensaje a tu correo diciéndote tu video fulano de tal acaba de ser bloqueado porque contiene este mensaje, así, ¡zas, zas, zas! Y te quedas, ¿cómo? Pues no que lo que hago no supuestamente es privado. Y se me quedó ahí, se me andaba quedando ahí varios videos, en serio, no por lo que dije, a mí en lo particular, no por lo que dije, sino por la música que utilicé. Pero hay muchas personas, vamos, por ejemplo, ahorita tan famoso la situación del Twitter. Twitter, nadie tomaba en cuenta verdaderamente lo que sucedía, pero para que se den cuenta que sucede con cualquier tipo de persona a cualquier nivel, ¿sí? No importa lo personajazo que sea, muchísimos mensajes, por ejemplo, Twitter se los ha cancelado a Donald Trump, ¿sí?
Y resulta que pues Twitter está íntimamente trabajando con Facebook, está trabajando íntimamente con Instagram, está trabajando, o sea, ¿sí? Entonces, lo que ustedes quieran publicar, a la hora que ustedes quieran publicar, si es algo que no se debe de publicar, inmediatamente se los bloquean. Inmediatamente. Y reciben, si es la primera ocasión, reciben ustedes una amonestación que dice evite que su cuenta pueda llegar a ser bloqueada, ¿sí? No emitiendo, no transmitiendo, no retransmitiendo este tipo de mensajes. Ha habido gente a la cual le bloquean la cuenta y se tienen que meter por otro lado con una cuenta nueva y pues ya después seguirle con la cuenta nueva, ¿no? Pero ustedes creen que no se van a dar cuenta de lo que acabas de hacer si es que a ti te congelaron la cuenta. Uh-huh. Claro que se dan cuenta, porque revisan todo, lo desmenuzan así, ¿sí? Para buscarle el más profundo de los mensajes ocultos que pudiese llegar a ver. Entonces, eso no sucede con Akasha. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, en donde ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Sí, así es. En el momento que ustedes quieran. Pueden ustedes guardar en la nube de Akasha todo lo que ustedes quieran, pero tengan mucho cuidado, de todos modos, para consigo mismos, lo que ustedes están guardando. Porque no es el hecho de avergonzarnos en un momento dado de algo que hicimos que no se debía de haber hecho. Y es con nosotros mismos, no con nadie más, en el momento que estamos en la fuente de la contemplación. Si nos duele lo que hicimos, si nos avergonzamos porque estamos sintiendo esa emoción, ya ahí en la quinta dimensión, ¿sí? Nosotros solos, ¿sí? Sin que nadie intervenga, nadie nos va a estar viendo, nadie nos va a estar espiando, nadie va a decir, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? No, no te vas a justificar absolutamente con nadie, no le tienes que entregar cuentas a nadie, no tienes que explicar absolutamente nada, ¿sí? Simple y sencillamente eres tú quien va a sacar todas esas conclusiones de qué fue lo que viviste, por qué lo viviste, para qué lo viviste, ¿sí? ¿Por qué lo hiciste como lo hiciste? Uh-huh. De hecho, hay una oración en las publicaciones que hago de metafísica, en donde dice, perdona, o sea, antes de trascender, perdóname universo por haber hecho lo que hice. Hice mi mejor esfuerzo y por lo tanto hice lo único que podía hacer en ese momento. No puedo cambiarlo porque no había de otra forma que actuar o cómo actuar. Perdóname universo, pero es lo mejor que pude haber hecho. Hay religiones como la católica que buscan redimir a través del arrepentimiento, ¿sí? Hacer indulgencia para que supuestamente no se nos juzgue tan severamente por algo que llegamos a hacer, pero no es así porque nadie nos va a juzgar, somos nosotros mismos los que vamos a analizar qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, y para que esto pueda llevarse a cabo, pues obviamente vamos a jalar de la nube todo lo que vivimos, todo en la nube, nadie lo va a modificar, nadie lo va a editar, nadie nada, ¿sí? Vamos a jalar todos los registros que tengamos ahí de lo que vivimos, ¿sí? Y empezamos a pasar esa película de nuestra vida antes de pasar a ningún otro lugar.
¿sí? Antes de incorporarnos siquiera a la mesa de trabajo donde están todos los demás recibiendo academias, aprendiendo también igual, ¿sí? Para entender por qué tienen que escoger vivir lo que van a escoger vivir. Uh-huh. Entonces, esto es muy importante porque, primeramente, hago un análisis profundo acerca de lo que viví, de si verdaderamente tengo sentimientos de odio, de rencor, de remordimientos, de resentimientos, etcétera, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Aunado a lo que me hizo muy alegre, muy contento, etcétera. Pues sí, eso sí, qué padre, y tan tan, y me felicito a mí mismo por haberlo vivido y tan tan. Todo el mundo tan a gusto, pero con lo que tengo ahí almacenado de odios, rencores, resentimientos y remordimientos, eso es lo que tengo que analizar profundamente, ¿sí? Nadie me va a juzgar, el que va a juzgar soy yo mismo, porque voy a analizar qué es lo que hice, cómo lo hice, por qué lo hice, para qué lo hice. Uh-huh. Entonces, eso es lo que verdaderamente voy a hacer en la fuente de la contemplación. Para eso me va a servir el Akasha. Para eso es para lo que me va a servir el Akasha. Perdón, ya se me anda aquí borrando. ¿Sí? Para eso es para lo que me va a servir el Akasha. Para eso es. ¿Sí? O sea, simple y sencillamente es un lugar en donde se almacenan todos nuestros recuerdos y es donde vivimos, o más bien donde guardamos todo lo que vivimos en todas nuestras vidas pasadas. Por eso es por lo que cuando terapeutas como el doctor Newton o como el doctor Brian Weiss hacen sus terapias, es a donde acuden los inconscientes de los que están ellos tratando a través de la hipnosis, es a donde acude el inconsciente para revelar de dónde viene el problema que tengan. En el caso del doctor Brian Weiss, que para eso es para lo que hace la regresión a vidas pasadas, y en el caso del doctor Newton, para que narre lo que se vive entre una vida y otra. Uh-huh. Eso es de lo que se trata. Y muchísimos otros autores más que ya tienen publicados artículos, inclusive libros, han escrito ya novelas acerca de la reencarnación, como esta novela que hay, un libro por ahí que está muy interesante, que se llama El niño que sabía demasiado, ¿sí? Que en alguna ocasión les comenté de este libro, que se trata acerca de la reencarnación de Lou Gehrig, un famoso beisbolista que era compañero de Baby Ruth, el gran campeón jonronero de los años 20 con los Yankees y con los Dodgers, y etcétera. ¿Sí? Bueno, pues si Baby Ruth no hubiese existido, Lou Gehrig hubiese sido el mejor beisbolista de todas las épocas, ¿sí? Bueno, fallece Lou Gehrig y reencarna, nace en un niñito, ¿sí? Por acá en los años 80, algo así, ¿sí? Y entonces, desde los 4 años le empieza a decir a su papá, porque su papá pues lo veía que constantemente agarraba pelotas y las lanzaba como si fuera un magnífico beisbolista, y él le preguntaba, oye, a ver, vuélvela a lanzar, y la lanzaba. ¿Cómo es que aprendiste a lanzar así la bola? Ah, porque yo soy el mejor beisbolista que ha existido. Dice yo, mi verdadero nombre no es fulano de tal como tú me dices. Mi verdadero nombre es Lou Gehrig. Y así se fue. Entonces, todo lo que el niño decía lo corroboró este cuate investigando lo que decía su hijo. Y así como él, también igual hay otra historia de un chico que decía haber sido un piloto de guerra y haber fallecido en la batalla de Midway, y que su esposa se había llamado fulana y que había tenido un hijo llamado Sutano y otro llamado Perengano, y etcétera, etcétera. Y también igual a la edad de 4 años empezó a decir todo eso. Después de años de estar escuchando la misma cantaleta, el papá empezó a investigar. Resulta que todo lo que investigó corroboró lo que el niño decía,
¿sí? Y a tal grado que llevó el niño a que conociera a la señora que había sido su esposa y la reconoció, y entonces ella le empezó a preguntar cosas que solamente ellos dos sabían, ¿sí? Y entonces ella se dio cuenta que efectivamente era su esposo que había reencarnado. Y este chico no, jamás fue tratado como esquizofrénico ni recibió ningún medicamento, ni mucho menos. Pero ya después, a la edad de veintitantos años, o treinta y tantos como tiene ahora, pues ya esta persona pues empezó a adquirir su vida, su nueva vida como tal, y ya se olvidó de todo eso. Y hoy cuando le preguntan, cuando lo llegan a entrevistar, oye, ¿te acuerdas de esto que dijiste tú? Pues ya nada más me acuerdo levemente, ya no me acuerdo de grandes cosas. Pues ya lo dejé. Sí, pero efectivamente, en el caso de el niño que sabía demasiado, que era la reencarnación de Lou Gehrig, ahí sí, pues esto, aunque se llevó a cabo un libro en forma de novela, bueno, pues es exactamente lo mismo que sucede con los libros que se escribieron acerca de Francesco y etcétera. O sea, muchísimos libros que han escrito así, y muchas personas que precisamente han escrito sobrevivientes del fenómeno de casi muerte. O sea, que han sido dados por muertos, pero resulta que a la hora de la hora, pues no están muertos, sino que recuperan el sentido, recuperan la conciencia, ¿sí? Se reactiva su cerebro, se reactiva el cuerpo, y pues ya lo siguen atendiendo como si nada hubiera pasado. Bueno, pero cuando despiertan, que traen toda esa gama de información que suelen traer estas personas, no, pero muy lejos de tener el cerebro dañado por haber tenido tanto tiempo de falta de oxígeno en un momento dado. Bueno, no resulta dañado ese cerebro, pero qué tal que efectivamente empieza a decir cosas que antes de el fenómeno de casi muerte, pues no hubiera dicho ni por nada, para nada. Ajá. Entonces, esto es muy importante para todos nosotros, que nos demos cuenta que efectivamente existe un lugar, un lugar ahí, ¿sí? ¿En dónde está? Pues no sabemos, es como en el caso de la computadora que controla el Internet. ¿En dónde está la computadora que controla el Internet? ¿Dónde está esa nube? ¿Dónde se encuentra? Nadie sabe. ¿Sí? Los únicos que saben son los que proporcionan el servicio. Ellos son los únicos que saben. ¿Para qué quieres saber en dónde está la computadora que controla el internet? Si tú confórmate con tu servicio y punto, y tan se acabó. Y así lo hacen. Entonces eso no lo dicen, pero por nada. Entonces, ¿dónde está la nube? Pues quién sabe. ¿Y dónde están los registros acásicos? Pues no sabemos. Pero lo que sabemos es que podemos accesar a eso a través de nuestro inconsciente. Así es que, pues, ¿qué más? Vean, por eso precisamente puse esa imagen. Véanla ustedes. ¿Sí? Todos mis registros, todos mis recuerdos, ahí están. A mi alcance. ¿Sí? Ahí están a mi alcance. Ahí están. Todos los nichos de todos mis recuerdos aquí están. ¿Y hacia dónde están conectados? Hacia mi inconsciente. Puedo llegar a tener acceso a toda esa información que he generado durante cientos quizá de encarnaciones que he tenido, ¿sí? Y también tener acceso a la información de mucha más gente. Así es que, pues ustedes deciden. ¿Ok? Mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de reencarnación, y los invito muy cordialmente a que la semana que entra nos estemos viendo por acá para venir a tomar nuestro curso de reencarnación, la clase número 12, que en este caso dejen decirles de qué se va a tratar. En un momento les digo el tema, ¿sí? Va a estar bastante interesante, de todos modos, va a ser muy interesante. O sea, no, no quiero que se lo pierdan. Sí, se está tardando algo aquí, esta cosa en sacar a flote.
el libro. Bueno, pero sigamos platicando. Sí, va a estar muy interesante, pero por cierto, también igual les quiero hacer una invitación para que las personas que no han tomado alguna de las materias que doy, que son precisamente independientemente del curso de reencarnación, también el curso de curación cuántica, el curso de bioneuroemociones, historia de la metafísica, que se va a llamar en este caso ahora Cosmogonía Universal. Cosmogonía Universal. También igual vamos a tener chakras y meditación. Chakras y meditación. En fin, si alguno de ustedes ya está tomando estas materias o ya las tomó, bueno, ok, pero si ustedes no han tomado las demás materias, ahí están a sus órdenes para que se inscriban. La idea es iniciar el 7 de diciembre, porque pues ahorita, en este momento, estamos en el Buen Fin y la idea es aprovechar el precio que estoy dando por el Buen Fin. Así es que llama, pide informes y nos estamos viendo por acá. El tema para la siguiente semana se llama Trilogía de Vidas Pasadas y el objetivo de este tema es que ustedes conozcan cómo se analizan los eventos vividos, se reconocen las emociones vividas y se establecen nuevas vivencias para el aprendizaje en la vida nueva. O sea, esta información es complementaria de acerca de cómo se escoge o cómo se diseña la vida futura, o sea, cómo escribir el plan de vida. ¿Sale? Okidoki. Bueno, aquí nos explica cómo escogemos todo eso. ¿Ok? Bueno, pues mi nombre es Genaro Rocha, les dejo mi número telefónico para los que no me están viendo aquí a través del WhatsApp, sino que me consultan a través del YouTube. Mi número telefónico es el 55 16 52 8709. Repito, el 55 16 52 8709 para que ustedes llamen y agenden su consulta. Gracias, nos estamos viendo la semana que entra. Pásensela bonito y espero que sigamos aprendiendo muchísimo. Gracias y hasta pronto.